Esta presentación es elaborada por la Correduría Pública número 5 de la Plaza del Estado de Hidalgo. El objetivo de esta presentación es abordar las características principales de la sociedad anónima, así como de los órganos que la componen. El artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación social y que se compone de socios cuya responsabilidad se limita al pago de sus acciones. Ahora bien, la denominación social de la sociedad anónima puede ser determinada libremente por los socios, sin embargo, se debe solicitar su autorización ante la Secretaría de Economía. El mínimo de socios para constituir una anónima es de 2 socios y el máximo es ilimitado, por lo que se entiende que este tipo de sociedad está diseñada para crecer. El capital social de la sociedad anónima se divide en acciones, se determina libremente, es decir, puede ser desde $1 y no tiene un límite como es el caso de otro tipo de sociedades. La constitución de una sociedad anónima se debe realizar mediante un fedatario público para que conste en un instrumento público mismo que se inscribe en el Registro Público del Comercio. Hablemos de los órganos de la sociedad anónima. Estos son la Asamblea de Accionistas, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. Abordaremos cada uno de ellos a continuación. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad anónima. Es quien decide su función, desarrollo y vida. Dentro de este órgano tenemos que hay 3 tipos de asambleas que se pueden celebrar. Las primeras son las asambleas ordinarias. En este tipo de asambleas se abordan temas tales como el nombramiento de nuevos cargos dentro de la sociedad o bien la aprobación de sus estados financieros. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica que este tipo de asambleas deben ser celebradas al menos una vez al año y dentro de los 3 primeros meses del año, es decir, de enero a marzo. Las asambleas extraordinarias, por su parte, son aquellas en donde se abordan temas vitales para la sociedad, tales como un aumento o disminución de su capital, el cambio de nacionalidad, el cambio en su objeto social, tal vez el cambio en su duración, o en general cualquier tema que indique el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por último, tenemos las asambleas especiales. En este tipo de asambleas únicamente se reúnen los socios que son titulares de una serie específica de acciones. Hablaremos de las acciones y las series un poco más adelante. El órgano de administración de la sociedad anónima es aquel que se encarga de su gestión y representación, así como de sus relaciones con otras empresas. Este órgano puede recaer en una sola persona, que sería el administrador único, o bien en un grupo de personas que conformarían el consejo de administración. Elegir uno u otro dependerá mucho de las prioridades de la sociedad. Es decir, si lo que buscan los socios es un poco de rapidez en cuanto a trámites y decisiones de la sociedad, lo ideal sería designar un administrador único. Sin embargo, si lo que buscan es tener un poco más de protección o seguridad, lo ideal va a ser designar un consejo de administración, ya que todas las decisiones se toman en conjunto. El órgano de vigilancia es aquel que se encarga de supervisar las actividades del órgano de administración y a su vez reporta estas actividades ante la asamblea de socios. Al igual que el órgano de administración, este puede recaer en una sola persona, que sería el comisario, o bien en un consejo de vigilancia. Una particularidad del órgano de vigilancia es que este cargo no puede recaer en ningún pariente del órgano de administración. Sin embargo, cualquier socio o cualquier persona externa a la sociedad puede ocupar este cargo. Hablemos del capital social. Este está integrado por las aportaciones que realizan los socios y se representa en acciones. El capital social normalmente se divide en capital fijo y capital variable. El capital fijo normalmente se reserva a los socios fundadores porque es aquel que se determina al momento de la constitución de la sociedad. El capital variable puede existir o no, y este está integrado por todas las aportaciones que se realicen posterior a la constitución de la sociedad, ya sea por algún socio nuevo que se quiera integrar o por los mismos socios fundadores. Como lo abordamos al principio, el capital fijo se determina libremente, es decir, los socios pueden constituir la sociedad desde $1. Anteriormente el mínimo era de 50,000, sin embargo ahora se tienen otras opciones.
Para la forma de pagar el capital social de la sociedad anónima tenemos dos opciones. Uno, pagarlo en dinero o bien pagarlo en especie. Pagarlo en especie es la opción para cuando el socio no quiere hacer aportaciones en dinero. En este caso, está en la posibilidad de aportar un bien de su propiedad o bienes, ya sean muebles o inmuebles. Sin embargo, este supuesto tiene algunas particularidades. Es decir, en primer lugar, se tiene que aportar el valor total de ese bien o bienes, ya sean muebles o inmuebles, y se requiere de un avalúo de los mismos. Este tipo de acciones se resguardan en la tesorería de la sociedad y a los 2 años de la constitución de la misma se les realiza una reevaluación de los mismos. Si acaso hubiera una disminución en su valor o bien un detrimento, entonces se tiene que realizar una nueva aportación en compensación o bien reducir el capital social de la sociedad. Para el caso de pagar el capital social en dinero, también existen dos variantes. En primer lugar, es aportar el 100% de las acciones, por lo que las acciones de ese socio o de sus socios se entienden liberadas o liquidadas, o bien solamente pagar un 20% y se entiende que esas acciones restantes quedarían pagaderas o por pagar y lo que se realiza es un plan de pago o de acción para que el socio o socios que hayan decidido por esta parte de solo pagar el 20% puedan realizar el pago de la cantidad restante en los siguientes años. Las acciones son la forma en que se integra el capital y se constituyen de las aportaciones que realizan los socios. Las acciones son los títulos de crédito más importantes de la anónima y se hacen a través de series. Por ejemplo, el capital fijo, que normalmente se reserva para los socios fundadores, se representa por la serie. El capital variable, que se constituye de esas aportaciones que se realizan posterior a la constitución de la sociedad, ya sea por un socio nuevo que busque integrarse o bien por los socios fundadores, se representa por la serie B. Sin embargo, cabe aclarar que nada nos limita a que todo el trabajo de la sociedad se lleve con una sola serie. La serie C la ponemos a modo de ejemplo, es decir, si dentro de su sociedad ustedes pactaron una cláusula de admisión de extranjeros, el capital que aporten los mismos podría estar representado por esta serie. Otro ejemplo es cuando se tienen acciones especiales, es decir, cuando se busca invitar a algún inversionista que dentro de la sociedad pueda percibir utilidades, pero que, por ejemplo, sus votos sean limitados o no tenga derecho a voto, entonces este tipo de acciones pueden ser representados por la serie B. Las características de las acciones son que podemos hacer todas de un mismo valor, que es lo normal, o bien podemos hacer que dentro de distintos tipos de series existan acciones que confieran distintos derechos, con lo que tendríamos acciones de diverso valor, siempre y cuando sean múltiplos del capital social. Ahora bien, cabe resaltar que todas las acciones que pertenezcan a una serie deben conferir los mismos derechos y tener siempre el mismo valor. Si te interesa constituir una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad mercantil, nos ponemos a tus órdenes. Te ofrecemos una asesoría especializada y te acompañamos durante el proceso. Nuestras oficinas se encuentran en la calle Beneficio de Patio, número 302B de la Colonia Real de Minas.